Bien, buenas tardes, gusto de saludarles. Bienvenidos a una clase más del curso de administración que imparte la Universidad Rural de Guatemala. Eh, es el curso de administración 4. Su código es FG071. Estamos en la semana número 2 y el tema, administración de recursos humanos. Mucho gusto, mi nombre es Renato Jiménez y es un placer para mí estarles acompañando eh, en esta clase. Entonces, una tarde lluviosa. Esperemos que no nos genere ningún problema, ya que con la caída de rayos y todo, a veces se interrumpe la señal, pero esperemos que no vaya a ser así el día de hoy. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a la clase, ya que, como indicaba, en este curso de Administración 4, casi su naturaleza es estudiar los recursos humanos de una empresa, una organización o una institución, ya sea como dirección, departamento, unidad, como lo categoricen en cada una de ellas. Pero para ello es importante conocer cuál es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que en una empresa sin personas trabajando, no es que es más que un depósito de mercancías, máquinas, equipos de informática y diversidad de herramientas. Por lo tanto, es el talento humano quien le imprime dinamismo y vida a las organizaciones. Derivado de ello, es el recurso humano lo más importante en cualquier tipo de organización, no importando su tamaño o el negocio que se dedique. Bien, entonces veamos pues. Hay un factor bien importante, y yo siempre cuando doy administración uno y empezamos a ver qué es la administración, siempre les digo que la administración es un organismo vivo y como tal, y como la vida que tiene, es dinámico. ¿Eso qué significa? Que la administración siempre está en movimiento, es cambiante, evoluciona y no deja de ser así para la administración de recursos humanos. Y en esta definición, en este objetivo de la clase, acá lo tenemos contemplado, donde puede existir, imaginémonos un local comercial. Está el local comercial, una inmensa bodega, y dentro de esa inmensa bodega, pues entonces está lo que, lo que es la maquinaria, la materia prima, las herramientas, está toda la capacidad instalada de X o Y empresa. Entonces nosotros venimos y ahí está, inerte, sin movimiento, no pasa nada, no sucede nada, inclusive todo se está deteriorando por el no uso. Ah, bueno, pero y está el equipo de cómputo, están aquellos software de última generación, lo más avanzado de un software que pueda existir en el mercado X o Y. Bien, está todo eso, pero de nada me sirve. Entonces venimos y a todo ese cúmulo de elementos que están ahí en un lugar determinado viene y se le incorpora el elemento humano. Y cuando se le incorpora el elemento humano, eso empieza a funcionar. Entonces ahí es donde radica la premisa, una premisa fundamental que yo manejo y siempre les digo a muchas personas en cuanto a esto. Por eso son las consideraciones hacia el recurso humano que deben de tener las empresas, que la única fuente de riqueza es la mano de obra. Lo único que genera riqueza es el trabajo. Y como tal, sabemos que el trabajo lo ejecutan las personas. Hay máquinas que se dedican a ensamblar, a todo, ya bien tecnificados los procesos, pero eso se derivan de una fuerza que es impulsada por la fuerza humana, como lo es el trabajo. Entonces, derivado de esa premisa, ahora venimos a ver otro factor bien importante que está dentro del objetivo de la clase. No importa la naturaleza del negocio, servicios, empresa manufacturera, empresa agrícola, empresa comercializadora, proveedora de servicios,
no importa. Siempre, siempre el dinamismo en ese tipo de organizaciones lo va, o lo va a impulsar el talento humano o la fuerza de trabajo. Otro factor importante, dice, no importando su tamaño, ya sea una empresa transnacional, multinacional, una empresa nacional, una mediana empresa, una pequeña empresa, cualquier clasificación de MIPYMES que tenemos. Entonces, no importando su dimensión, no importando el número de trabajadores, siempre va a ser un organismo vivo y como tal se le debe de imprimir un dinamismo. Ese es el objetivo de la clase, que ustedes comprendan que lo más elemental e importante para cualquier organización, no importando el área donde se desenvuelva, es decir, el área de trabajo o la naturaleza de los productos a los que se dedique, o su tamaño o su dimensión, siempre, siempre lo más importante será el recurso humano. Y como tal, entonces hay que darle un tratamiento al recurso humano. Derivado de eso, entonces debemos de pasar a ver lo que es la acción del talento humano. Y nos indica que la administración del talento humano es un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor elección, educación y organización de los servidores de una empresa o institución, su satisfacción en el trabajo y mejor rendimiento en favor de unos y otros. Bien, entonces, esa es la administración del talento humano. Aquel conjunto de elementos que integran las unidades, como les decía, unidades, departamentos, direcciones, gerencias, subgerencias, no importa la dimensión que tenga. Sí debe de coincidir con la dimensión de la empresa, debe de ir aparejada. Una empresa transnacional o multinacional no creo que pueda funcionar con una unidad de recursos humanos. Ellos funcionan con una gerencia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque entre más grande, así se debe de estratificar también dicha unidad, para que lleve a cabo estos procedimientos que mejoren la educación, elección y organización de los servidores o trabajadores dentro de una empresa o institución. Lograr la satisfacción, las políticas de desarrollo, de gestión del talento humano, porque una persona satisfecha dentro de la organización es una persona que va a tener un mejor rendimiento y eso va a tener una repercusión, eso va a tener una repercusión en favor de unos y de otros, es decir, en favor de los trabajadores y en favor del empresario. Esa integración o esa concatenación que se debe de tener, pero basados en un fin o en un interés común para ambos, solo que en diferente ubicación, es lo que motiva o debe de motivar a las unidades de recursos humanos para poder eh, funcionar. Entonces, esa es una, para que entiendan. Acá yo tengo otra definición, se las voy a dar, y es una definición que la formula Rodríguez Fernando de Arias. Y Rodrigo Fernando de Arias define la planeación del talento humano como la planeación, organización, dirección y control de los procesos de dotación, de remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y guías de los recursos humanos idóneos para cada departamento a fin de satisfacer los intereses de los trabajadores. Bueno, como les decía, Rodríguez Fernando de Arias formula esta definición tomando en consideración varios elementos que a mi criterio a mí me parecen muy importantes, porque va desde los procesos de dotación y cuando hablamos de un proceso de dotación estamos hablando inclusive de una fase previa,
de una fase previa, la cual también debe de considerar aquellos factores previos a elaborar un perfil de puesto, evaluar el mercado laboral, cuáles son las exigencias del mercado para poder yo formular mis propios perfiles de puestos, mis propios requerimientos o las necesidades que tiene mi empresa y cuál será la persona más idónea para satisfacer esas necesidades. La remuneración es un elemento muy importante. Nosotros en Guatemala tenemos un salario mínimo, pero igual es muy importante considerarlo siempre. Tenemos que tener un programa de desarrollo, como lo que es la capacitación, y eso es lo que remarca Rodríguez Fernando de Arias, la capacitación y la evaluación del desempeño, en la cual en la evaluación del desempeño es donde viene a aterrizar todos mis procesos de capacitación, inducción y motivación de personal. Ahí es donde se evalúa qué tan impactado está el trabajador para poder considerar su rendimiento, ya que tiene un punteo. La evaluación del desempeño siempre va a tener un punteo. Otro factor muy importante que considera Rodríguez Fernando de Arias es la negociación de un contrato colectivo y guías de recursos humanos. ¿Con qué fin se hace eso? Con un fin de que los trabajadores puedan también realizar sus peticiones e inclusive, ¿por qué no llamarle? Sus exigencias de acuerdo a sus necesidades. Entonces tome muy en cuenta esta definición de Rodrigo Fernando de Arias. También hay otra definición que a mí me parece, y yo la formulo, que dice que el talento humano es aquella fuerza humana o aquellos colaboradores que influyen positivamente en el rendimiento empresarial y en la productividad de cualquier organización, con la finalidad de ser competitiva en el mercado donde se ubica, procurando el liderazgo. ¿Por qué tomo en consideración esto? No tomo tantos elementos íntegros dentro de la organización, sino que al final de toda administración del talento humano solo lleva un objetivo: salir adelante con la empresa o la organización. Y por qué no decirlo, llegar a ese fin deseado es ser la número uno en el mercado. Siempre ustedes pueden evaluar ese tipo de situaciones y lo que siempre se va a pretender es ser la empresa número uno en el mercado. Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver los objetivos de la administración de recursos humanos. Y un objetivo, recordemos que no solo refleja los propósitos y las intenciones de la cúpula administrativa. Cuando hablamos de cúpula administrativa, estamos hablando de la alta gerencia. La alta gerencia o inclusive los dueños. No solo nos referimos a esto, sino que también dentro de esos objetivos debemos de tomar en cuenta los desafíos que surgen en la organización, tanto a nivel de personal, a nivel de desarrollo, a nivel de crecimiento organizacional, que es inversión en instalaciones, nueva maquinaria, expandir, sino que también dentro de las personas. Entonces, como en conclusión, podemos decir que el objetivo general de la Administración de Recursos Humanos es el mejoramiento y desempeño de las aportaciones del personal a la organización. Siempre debe de ser eso, enfocado a un trato de personal. También, dentro de esos, ya con esa visión global, podemos definir los objetivos sociales. Y esa es la responsabilidad ética que tiene la empresa ante las demandas de la sociedad en general. Es decir, que no solo debe de procurar a su nivel interno, sino que también debe de garantizar y considerar el contexto social. ¿Y a qué se refiere eso? A que la empresa debe de estar, la producción de sus productos, si es que es una empresa productora, debe de producir sus productos en función de satisfacer una necesidad, pero de acuerdo a un bien común. Es decir,
Si un producto yo tengo rentabilidad a un precio de 50 quetzales, pues lo doy a 50 quetzales. ¿Por qué de darlo a 75? Porque voy a provocar una, 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 una mala imagen de la organización. Recuérdense que muchas veces el cliente dice, no, no compremos ahí, vámonos a comprar la otra porque ya está más barato. No vamos a comprar la otra porque son productos de mejor calidad. Entonces, eso es lo que debe responder con ética a las exigencias de ese contexto social que son los clientes. También tenemos, van de lo general a lo particular. También tenemos objetivos corporativos. Entonces, el principio básico de la administración es contribuir al éxito de la empresa. Cuando hablamos objetivos corporativos, se va a integrar desde la alta gerencia hasta el señor que hace la limpieza. Todos vamos a tener un solo fin. Y a eso le vamos a llamar un objetivo corporativo, porque son los objetivos globales de la organización. Entonces, eso se va a medir y se va a controlar a través de la división o de la estructura organizacional que tenga la empresa y el personal que ponga a dirigir cada una de esas unidades. Aquí, y atinadamente, llamémosle liderazgo, no jefes, liderazgo. Un buen líder es el que incorpora a su personal y lo motiva para que se apropie el personal de esos objetivos corporativos y la misma persona quiera alcanzarlos. Tenemos los objetivos funcionales, y que nos indica que la administración de personal debe de adecuarse a las necesidades de la organización y se debe mantener un equilibrio para determinar el correcto funcionamiento de cada una de las áreas. En este ejemplo que tenemos aquí en esta imagen, vemos que este engranaje funciona, miren, con y este se ensambla al funcionamiento de este y de este. De tal manera, de tal manera, de tal manera que ya funcionando como una unidad granítica, cada uno le dan una fuerza o movimiento a un elemento superior que se llama organización. Y eso es lo que dice dentro de esa estructura funcional, dentro de esos objetivos funcionales. De ahí tenemos los personales. ¿Qué significa que los objetivos de la administración de recursos humanos debe tener como mayor relevancia unos objetivos personales? Porque vean pues dónde radica la importancia. Primero, ya vimos que los funcionales van a conocer, los corporativos y funcionales van a poder determinar qué tipo de personal, quién es mi personal, cómo se llama mi personal, qué necesidades tiene mi personal. Entonces, de ahí, entonces yo voy a formular mis objetivos personales, los que incluyen, los que incluyen establecer una meta de desarrollo, de crecimiento para cada uno de los trabajadores, que conforme el transcurrir del tiempo el trabajador se sienta motivado porque hay una oportunidad de desarrollarse. ¿Y eso qué representa? De mejorar económicamente cada vez que hay un ciclo donde el trabajador puede ascender. Entonces, esas metas que tenga el trabajador o que se le formulen al trabajador o que se le incentiven al trabajador, se consideran metas legítimas si están en concordancia con un plan de desarrollo institucional. Porque si el trabajador quiere trabajar y la empresa ni siquiera tiene esa intencionalidad, es ilegítimo que el trabajador quiera porque no va a poder. Entonces, qué le va a generar? Insatisfacción. Entonces, la empresa también debe de satisfacer las necesidades de su personal. A eso se refiere. Tanto las del trabajador y las de su familia. Porque lo que hace el trabajador en la empresa impacta a la familia. Porque entre mejor trabajador, mejor remuneración reciba, va a estar bien va a estar bien el trabajador y su familia concatenadamente. Ese es un factor importante a considerar dentro de esos 4 tipos de objetivos. Los sociales ven hacia el exterior de la empresa, cómo van a llegar sus productos, qué necesidades van a satisfacer, si está cumpliendo con los circuitos de calidad, ¿verdad? Con las normas, con la normativa legal vigente.
Los corporativos incorpora las intenciones de la alta gerencia hasta el último personal, pero a través de su incorporación, haciéndolo sentirse parte de la organización. Los funcionales es el funcionamiento o la forma en que logran integrar el elemento o los recursos humanos a nivel departamental para que funcionen como una sola unidad y logren los objetivos. Y los personales, pues ya es conocer al desarrollo del personal. ¿Qué lo motiva a estar en la empresa? ¿Para qué quiero que esté yo en la empresa? ¿Qué puede hacer dentro de la empresa? Bien, entonces veamos, aquí cambia, porque allá era la sociedad, la corporación, es decir, la empresa. Aquí, en cuanto a la importancia de los recursos humanos, ya se los dije al inicio. El elemento más importante, y si ustedes quieren verlo porque hay un orden acá, miren, en este círculo, son las personas. Ese es el elemento más importante. Y se establece a través de que las organizaciones poseen un elemento común que son las personas. Les decía, una empresa de una transnacional, una multinacional, con una mediana, con una pequeña empresa, ¿cuál es su elemento común? Las personas. Porque sin las personas no pueden funcionar. Entonces, dentro de la misma organización se debe de tener en cuenta que tanto el gerente, el subgerente, el jefe de departamento, tienen la misma importancia de la persona que hace la limpieza. Porque sin este no podría tener instalaciones higiénicas, aseadas, donde también el sentir comodidad y tranquilidad para desenvolverse. Eso es lo que se pretende en cuanto a las personas. Entonces, acá, como les decía, hablemos de un líder. Ya vamos a ir tocando ese tema más en particular, pero hablemos de un líder. Un líder es el que, como dicen, el que enseña, el que hace, el que dirige con el ejemplo. Entonces las personas están motivadas y quieren seguirlo, pero no solo a nivel vertical, también acá debe de haber un sentido de colaboración y pertenencia hacia el nivel horizontal, es decir, en línea paralela. ¿Para qué? Con la intención de que un departamento sirva de apoyo al otro departamento y con ello alcanzar lo deseado que son los logros. Y eso es muy importante. Y hay que reconocer los logros que tiene la organización a través de las personas, con la finalidad de ser recompensada ya sea en forma moral o económica, y así poderla hacer más competitiva en el mercado. Por ejemplo, antes había un premio que se llamaba la Ceiba de Oro. Era un premio que se le daba a las empresas que destacaban en el mercado. Entonces lo que se debe hacer, hoy estamos en el primer lugar, o por ejemplo, que llegue la empresa, la prensa o la televisión a entrevistar a la empresa porque llama la atención la forma en que se está desarrollando, evolucionando. Eh, hacer parte al personal de esos logros, indicarles que si no hubiera sido por ellos, no hubiera sido posible. Y el personal se motiva. Un reconocimiento que les da, una bonificación extraordinaria, claro, eso ya son otras cuestiones que se deben de evaluar porque, y no es malo, lo único que motiva a la persona, al ser humano, es al trabajador específicamente, no hablemos de ser humano, hablemos de trabajador, es el dinero. Porque el trabajador, mientras más gane, se va a sentir más cómodo, más satisfecho. Una teoría materialista, pero muy subjetiva y realista. Bien, entonces tenemos las personas y los logros, dos factores importantes y aquí nos son un indicador de decirnos, ah, estamos bien, logramos el objetivo. Pero están estos, miren, los errores. Y por principio, a nadie le gusta que le señalen sus errores. Estamos en eso, a nadie le gusta que le señalen sus errores. Pero sin embargo, los errores son muy importantes. Su evaluación es muy importante porque eso nos permite desarrollar un modelo o un proceso de mejora continua. Y eso es lo que permite a la empresa estar en constante evolución y a la vanguardia de todo proceso, dependiendo del mercado en que se desenvuelva. Si es servicios, mejoramiento de los servicios.
Si es un producto, nuevos productos. Si es manufactura, bueno, pues entonces a manufacturar materia prima, ya sea elaborar productos terminados o materia prima, pero lo importante es que a través de esos errores sean subsanados, primero sean reconocidos, después sean corregidos, mejor, sean corregidos. Y segundo, implementar acciones de mejora continua. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el propósito de el propósito de la administración de recursos humanos. El propósito de la administración de recursos humanos. Entonces, dentro del propósito de la administración de recursos humanos, básicamente van a ser los siguientes. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Vean pues, toda organización debe de estar en la capacidad de atraer. Y esta atracción tiene que ver mucho con la intención que se crea en las personas para querer trabajar o integrar o ingresar a una empresa a trabajar. Pero esto es debido a sus políticas de gestión y administración de recursos humanos. Hay empresas muy buenas acá en Guatemala que siempre piensan en mantener bien al personal. Por ejemplo, salen en turnos de noche, ponerles transporte, no solo porque la ley lo mande, sino que también ellos procuren que el trabajador vaya cómodamente. Dotarle de otros beneficios económicos. Por ejemplo, una bonificación aparte del bono 14, un bono incentivo en determinada época, porque la empresa ha sido productiva. Entonces, ¿eso qué genera en el mercado laboral? Que los trabajadores quieran trabajar en esa empresa, en esa empresa. ¿Y eso qué va a significar en el mercado? Que también la empresa está a la vanguardia, que la empresa tiene un buen posicionamiento, un factor muy importante. La situación es que dentro de la gestión de recursos humanos siempre nosotros atraemos, seleccionamos y contratamos. Entonces ahora empieza la vida útil del trabajador dentro de la organización. ¿Y por qué le llamo vida útil? Porque hay que desarrollarlo, hay que potencializarlo. ¿Para qué? Para que el trabajador sea mejor, dé mejores resultados, que es que es lo que al fin le interesa a la empresa, que el trabajador sea productivo, pero hay que implementar una política de retención. Era lo que les decía, una, una tener parámetros establecidos donde el trabajador, y les pongo nuevamente el ejemplo, que si usted hoy es estudiante universitario, ya mañana va a ser un profesional y como profesional va a querer crecer dentro de la organización, pero si no hay una oferta agradable, usted lo que hace es, ahorita le representa un costo para la organización le permitió estudiar, por ejemplo, se gradúa y como no satisface sus necesidades, usted inmediatamente migra a otra empresa, tal vez a lo interno de esta va a quedar como un malagradecido, porque lo dotaron del conocimiento, pero no lo están aprovechando. Pero son por políticas de recursos humanos mal desarrolladas dentro de la misma organización. Entonces, por eso deben tener como propósito retener o la retención del trabajador dentro de la organización. De ahí tenemos la motivación, o es decir, cómo va a motivar la empresa al trabajador para que éste se esfuerce y alcanzar las metas. Eso va a ir en concordancia con las necesidades individuales de la persona. Era lo que les decía. ¿Qué quiere el trabajador para estar contento? Es válido, como les indicaba, normalmente lo único que motiva al trabajador es el dinero. Y es tan natural como cualquier cosa, porque tenemos derechos y siempre nuestras necesidades aumentan día con día. Día con día se encarecen los bienes, los productos de la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una motivación.
¿Y qué provocan esos 3 elementos bien formulados? Miren, ¿qué provocan esto? Fidelizar, fidelizar. Y esto lo que le permite al trabajador es sentirse totalmente conectado y motivado con la empresa. Es decir, le da un sentido de pertenencia al trabajador, de tal manera que él se va a creer el mismo dueño de la organización y como tal, él va a dar más de sí para llegar a esos objetivos deseados o formulados en el plan estratégico de la organización. Y ahí es donde se integra aquel elemento corporativo, donde todos funcionando como una maquinita. Miren todos estos engranajes funcionando o como un trencito y constante, sin fallar. Eso es lo que se provoca a través de la implementación de estas 3 políticas bien definidas para que impacten dentro de la vida útil del trabajador y que éste se sienta parte de la organización y fidelice o lo que nosotros llamamos identidad de marca del trabajador. Bien, después vemos un factor muy importante y les ponía esta gráfica porque vean acá, miren en lo que está pensando esta, estos en lo que están pensando, miren, la forma de desarrollar las conversaciones. A eso es el clima organizacional. Y el clima organizacional también tiene las características del medio ambiente de trabajo y es la motivación elevada donde se puede provocar que el colaborador caiga en apatía o desinterés o lo que acabamos de decir, esa motivación que de tal manera hasta sienta cómodo llegar a la empresa. Porque un clima rúdico, rudimentario, donde ordenar, exigir, demandar, pero sin dar nada a cambio, eso genera apatía, desgaste. Ahorita se están implementando esas nuevas modalidades de enfermedades profesionales, moving, estrés, ese tipo de terminología que está generando repercusiones en el comportamiento laboral. Una persona desmotivada, una persona con un desgaste físico elevado, no va a rendir. Al contrario, puede poner en riesgo su vida y la vida de otras personas dentro de la organización. Y eso se da. Bueno, hablemos de ese tipo, pero hablemos de una persona molesta. Hablemos de una persona inconforme por el trato que le dan. Lo van a hacer incurrir en malas prácticas. Y no estoy justificando porque no se justifica, pero una apropiación indebida de materiales, de productos, ¿a consecuencia de qué? De ese clima organizacional extenuante que lo implementan simple y llanamente los jefes de las unidades administrativas con que cuenta la empresa dentro de su estructura. Eso es muy importante. ¿Y cómo vamos a tener un buen clima organizacional cuando nosotros consideramos a nuestros trabajadores como una parte inherente a la organización, útil y necesaria? Abraham Maslow tiene sus teorías de motivación, tiene básicamente remarca 2 teorías, la teoría X y Y, claro, está la teoría Z, que siempre va a haber un elemento medio de integración, pero hablemos de la teoría X y Y, en las cuales una clasifica al trabajador como un elemento necesario y útil, y la otra lo clasifica y lo denigra como a qué o qué debo de tener porque no puedo hacerlo yo todo. Entonces, ese clima organizacional va las características del medio ambiente, es decir, hasta los colores de la pintura, de lo que está, el desinfectante que utilicen, deben de ser un olor, todo eso son las características del medio ambiente de trabajo. El posicionamiento, miren, son personas de oficina, pero es como que estuvieran en una maquila, uno detrás de otro. Y así como que eso afecta. Cuando le están viendo la computadora, uno se molesta.
Entonces, eso afecta y eso da repercusiones en el comportamiento laboral y peor aún, en el comportamiento individual. Eso tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Bien, continuando con las características del clima organizacional, quiero que veamos este tipo de situaciones. Debemos de ver la estructura. La estructura es muy importante definirla. ¿Por qué? Porque nos va a hacer llegar a lo que es la responsabilidad o nos va a determinar la responsabilidad. Recordemos que a mayor jerarquía, mayor nivel de responsabilidad. Es muy cierto. Las direcciones tienen una gran responsabilidad para que funcione la organización. Pero lo que debemos de tener muy en cuenta es lo siguiente, que dentro de esa responsabilidad también se debe de otorgar un empoderamiento. ¿Para qué? Para que la persona, de acuerdo a su nivel jerárquico, administrativo y funcional dentro de la organización, pueda tomar decisiones. Y yo aquí les pongo el ejemplo. Imagínense la responsabilidad de una persona de limpieza y vamos a seguir tomando ese. Pónganle que se caiga o se derrame un recipiente de agua, por ejemplo, en el área de recepción. Y ahí está la persona, la persona que le corresponde atender esa área, y él lo ve y no se mueve. Tienen que llamarlo para que lo recoja, indicarle. Eso me da los parámetros de que el clima organizacional está friccionado. Entonces, no es aquello de que, mire, cuando usted vea eso, lo inmediatamente va a traer, se quiebra, recoge y lo reporta. Entonces, el trabajador se siente ya parte de. A eso se refiere la responsabilidad en concordancia con la estructura. A mayor nivel jerárquico, mayor responsabilidad. La recompensa, definitivamente. Tenemos un salario mínimo, el cual está establecido en ley, que más o menos son 3,100 y algo. Ese es el salario con que válidamente está. Pero ¿será que ese es el que pagan las empresas? Hay unas que pagan un poquito más. No pueden pagar menos porque están incurriendo en ilegalidades. Pero entonces es lo que debe de evaluar ese clima organizacional. ¿Qué tan recompensado está mi trabajador? De tal manera que esto me permita potencializarlo. Y cuando hablo de esto, también no solo estoy hablando de factores económicos. Pónganle recompensarlo con una beca de estudio o una beca parcial donde le paguen la mitad de la cuota de la matrícula estudiantil en la universidad, de la mensualidad. Eso le permite al trabajador sentirse parte de la organización y sentir que la empresa le está dando su lugar. Después tenemos los desafíos. Los desafíos del clima organizacional son aquellas políticas que debe de implementar el personal de recursos humanos para contrarrestar todo ese tipo de situaciones que se den dentro de la organización que generen conflicto. Y dentro de esos desafíos y en cuanto a las relaciones, cuando se dan ese tipo de conflictos, yo soy uno de los ponentes que creo mucho en la mediación. Y no hay medicina más agradable que la mediación. ¿Por qué? Porque tal vez no se logre una satisfacción total, pero sí una conformidad dentro de las partes. Claro, el malestar va a existir, pero entonces ahí es donde para la organización es un desafío contrarrestar ese tipo de situaciones que afecten las relaciones de trabajo. Bien, continuemos. Tenemos otro tipo de características donde yo les indicaba hace un rato dentro del desarrollo y el empoderamiento, que no debe de ser solo hacia arriba las relaciones, sino que también deben de ser a nivel horizontal. ¿Y eso qué significa? El apoyo y la colaboración entre compañeros de acuerdo a la naturaleza de la organización. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que, y hablo, y no quisiera ofender a alguien, pero por ejemplo en el Estado,
En el Estado se limita a hacer, bueno, yo ya terminé, me levanto en mi escritorio y me voy a dar una vuelta y me hago el loco, como dicen literalmente. Pero entre las empresas privadas no. En las empresas privadas existe aquel más espíritu de colaboración, donde en las bodegas, les pongo un ejemplo de bodegas, yo estuve de jefe de bodega una oportunidad, y cuando miraba, ¿qué estás haciendo? Ayudando ahí a colocar y ya son las 12, nos vamos, pero salían todos juntos, pero se apoyaba. Y eso es lo que trata la cooperación, y motivar al personal para saber que somos un equipo, que somos una familia. Esa es la intencionalidad dentro del clima organizacional, que tan valioso soy yo como mi compañero que está a la par, y que si hoy se atrasó, yo lo ayudo, que mañana él me puede ayudar. Los estándares. Cuando hablamos de estándar, es estandarizar un clima organizacional. ¿Y cómo lo vamos a estandarizar? A través de la emisión de un reglamento interno de personal. Lamentablemente también, o no lamentablemente, sino que les he decir que toda persona humana debe de ser condicionada para que se someta a unas normas previamente establecidas que lo van a potencializar y lo van a hacer mejor persona dentro de la organización. No pasar es no pasar. Peligro, si no usa el casco, corre un peligro. Debe de usar el casco. Eso es lo que se trata. Y aquí volvemos nuevamente a los conflictos. Y debemos de potencializar al trabajador de tal manera que cuando haya un conflicto tenga la capacidad de reconocer, aunque sean opiniones encontradas, y que si no se resuelven a través de esas discusiones, medidas mediadoras. Por ejemplo, irnos a tomar un café con las dos personas o llamarlos a reunión ya en una oficina privada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto y es mediar. Mire, usted haga esto y usted haga. La mediación. La conciliación es un elemento muy importante. Ayuda a mejorar el clima organizacional. Como les digo, no está con aquella situación de que, bueno, vino tarde. Ah, bueno, a sancionarlo. 5 días de descuento de su salario. Suspéndanlo sin goce de salario. Mire, se tardó mucho tiempo en el baño. Ah, bueno, un llamado a atención verbal, dejando constancia por escrito. No, hombre, eso no es así, sino que se debe de encontrar los puntos de inflexión que le permitan a la empresa potencializar el recurso humano de tal manera que este mismo se sienta comprometido. Es decir, genere esa identidad que yo le llamo identidad de marca. Es aquello que se da que cuando uno se va a poner el uniforme de la empresa se sienta orgulloso de portar ese uniforme. He tenido la oportunidad, como les digo, de trabajar con trabajadores del Estado, y cuando cargan el uniforme, sí que tengo que cargar esto, que no sé qué, que aquí, que ahí, en fin, un sinfín de cuestiones de las cuales deja mucho que desear a nivel organizacional, que uno percibe un mal ambiente o un mal clima laboral. Entonces, la identidad es el sentido de pertenencia que pueda tener el trabajador, generado y provocado por la organización. Pero vean lo de los conflictos, la mediación es muy importante. Eso consideren. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es ya casi la parte final de la clase. Acá están las preguntas, las que ustedes deben de resolver. Entonces acá indica, se define como la planificación, dirección, supervisión, organización, capacitación y negociación de contratos colectivos. Remarqué mucho en esa definición. Entonces, se nos indica que es el instrumento básico y legal que permite estandarizar el clima organizacional. También se los indiqué. Que nos deben normar nuestra conducta o comportamiento. La pregunta número 3 nos indica que es el elemento fundamental para resolver los conflictos de carácter laboral entre los trabajadores y entre el trabajador y la empresa. Se los acabo de decir. Le permite al trabajador que se sienta totalmente conectado y motivado con la empresa, que realice su trabajo de manera eficaz y que siempre esté buscando una solución más allá. Se recuerda. El Departamento de Recursos Humanos debe estar presente en cada uno de los integrantes de la organización,
que aspiran a lograr ciertas metas personales, las cuales son legítimas. Ojo, vean eso. Bien, entonces respondan las mismas y a mí ya no me queda nada más que darles las gracias, motivarlos a que sigan estudiando, a que le echen ganas a su estudio. Yo les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y los veo la próxima semana. Siempre para la Universidad Rural y para mi persona es un gusto saludarles. Y gracias por su atención prestada. Feliz noche.